Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Estamos esta noche, como cada jueves, compartiendo un diálogo sobre la educación y temas importantes de la sociedad y del pensamiento. Esta noche, la educación y las humanidades en un ámbito importantísimo, la educación y el cine. Definitivamente es una época de imágenes, una época de historias narradas con imágenes, y la educación se vale de ellas también para incentivar el aprendizaje. En este tiempo de la imagen tenemos historias animadas que aparecen en redes sociales como el TikTok, pero una narración con imágenes desde un corte serio y conmovedor, también con profundidad, viene desde el cine. La educación guarda relación estrecha con el cine, tanto desde el aprendizaje de este cine como disciplina, cuanto desde el cine apoyando diversos procesos educativos. En esta época de historias animadas, ¿qué es el cine? ¿Es el cine diferente de lo que fue antes? ¿Qué vinculaciones tiene el cine con la educación? Estas y otras preguntas serán respondidas esta noche por nuestro invitado, el cineasta Pocho Álvarez, amigo cineasta ecuatoriano, que nos acompaña en este diálogo. ¿Quién es Pocho? Nació en 1953 en Riobamba, es un cineasta que estudió sociología en la Universidad Central de Quito, ha producido numerosos largometrajes y cortometrajes documentales en América Latina, en Europa y en Asia. Entre sus obras más destacadas se encuentran Nosotros, una historia de obreros, del año 84, Gartelman, La memoria, en el 2018, Hugo, Territorio rebelde, del mismo año, Muisne, Voz de madre, la serie Nosotros, los otros, Migrantes, en el 2016, y Aquí nos quedamos, Viejo Lucho, del mismo año. Ha trabajado también en Javier con I, Intac 2014, El Conejo Velasco, el documental sobre el académico Velasco, del 2012. Es coautor del libro Cine Comunitario en América Latina y el Caribe, y con Jorge Enrique Adún, el poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adún, publicó Ecuador, imágenes de un pretérito presente. Muchas gracias por estar aquí, Pocho. Un gusto tenerte aquí conversando en Rompe el Muro. Al contrario, te agradezco a ti, Alexis, por la invitación, y para mí es un privilegio poder compartir contigo, con tu audiencia, todo este espacio de conversación y diálogo. Gracias, Pocho. Empezamos con una pregunta de cajón, que nuestros radioescuchas tengan un concepto. ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? El cine, digamos, más allá de la definición clásica, que es la percepción, el arte de la percepción de imágenes en movimiento, o el arte que crea la percepción de imágenes en movimiento a través de la conjunción de la cámara como un proceso de captación de imágenes y su exposición con una tecnología o una técnica que genera esa percepción de que las imágenes se mueven. Creo que el cine es la búsqueda del otro. Es el arte de tratar de encontrarnos en el otro. El cine es, como arte, tal vez el arte más dinámico que ha permitido conocer al otro, a construir al ser humano. Siempre digo, el inglés como lengua universal le debe al cine, su expansión. Y el cine nos ha dado la posibilidad de conocer otros mundos, otros seres humanos, y nos ha permitido consolidar de aquel concepto cada vez más lejano de lo que significa una humanidad posible, en donde somos, independientemente de la ciudadanía, de la nación, el espacio donde nacemos, un género que tiene esencias universales, como es el abrazo, como es el dar la mano, como es el saludar, como es el sonreír, como es el reír y como es el amar. Y hemos entendido que esos fenómenos que para nosotros son particulares han sido universales, y entonces el drama humano es, de alguna manera, el tema del cine, un arte que busca tocar al otro, ser parte de ese otro.
tocar al otro y conocernos, ¿no? Como tú dices, maravillarnos también de las otras culturas y también adoptar de esas otras culturas, de esos otros modos. ¿Qué tipos de cine hay? Si es que hay diferentes tipos de cine. ¿Qué tipos de cine hay? ¿Cuáles son? Si es que hubiera un tipo de clasificación. Digamos, lo clásico es los dos géneros cinematográficos conocidos universalmente, ¿no? Que es el género documental y género ficción. ¿Ya? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre el cine documental y el cine de la ficción? Yo suelo decir que el cine documental se encarga de mostrar la imaginación de la realidad. En cambio, la ficción es la realidad imaginada. Es decir, un escritor, un director escriben y hacen una propuesta de guión a partir de un ejemplo de un drama humano, ¿no? De esperanza o de tragedia, y les inspira y escriben e imaginan esa realidad. En cambio, la realidad, la imaginación de la realidad es aquello que sobrepasa nuestra imaginación, como por ejemplo lo que sucedió con las Torres Gemelas. Nunca, en ningún espacio de imaginación de un cineasta o un escritor se le ocurrió semejante fenómeno. O tampoco se nos ocurriría que aquellos que fueron víctimas de genocidio ahora practiquen genocidio, como es el caso de Israel. ¿Ya? Entonces es un conjunto de realidades que hacen del cine dos géneros, uno el género documental y el género ficción. El género documental es el que se encarga exactamente lo que te dije, de mostrar esa imaginación de la realidad, de mostrar cómo la historia se repite pero de una manera trágica. Aquello que sucedió en los años 40 con los judíos hoy está sucediendo de víctimas a victimarios con los palestinos. ¿Y quiénes son los que están de victimarios? Los que fueron víctimas del nacionalsocialismo alemán. ¿Y quiénes son los que ahora promueven ese exterminio, ese genocidio? El sionismo, que es de alguna manera tiene los mismos principios del nacionalsocialismo alemán, el Großdeutschland, como decían ellos, supremacismo, y ahora el Gran Israel. Uh-huh. Son las mismas similitudes. Entonces el cine te puede mostrar eso. Uh-huh. El cine es un arte que te lleva al conocimiento, no a la educación en términos de la didáctica de la academia, me explico, porque el arte no está hecho para educar, el arte está hecho para que el conocimiento de la humanidad y el conocimiento de aquello que no... Para formar al individuo. Exacto. Integralmente. Integralmente. Más allá integralmente. De la ciencia. Claro. Uh-huh. Y un poco, yo conozco de tus documentales, pero también tienes largometrajes. ¿Y qué tipo de cine haces tú? ¿Documental y también de ficción o no? Cuéntanos más bien tú. Yo hago cine documental, básicamente. Como dicen algunos escritores que cometieron poesía, yo también cometí ficción alguna vez. Hice un largometraje de ficción, el único que hice, que se llama... ya me he olvidado el título... bueno, ya va a venir, que es una historia de ficción que tiene que ver con, digamos, la destrucción de los manglares. ¿Ya? Eso lo hice hace mucho tiempo y actuó en ese largometraje Rosana Iturralde y Juan Ángel, que era un actor de que en ese momento estaba en la cresta de la ola, digamos, colombiano. Uh-huh. En un rincón del alma se llama el documental. Ya. No es el documental, la película. Pero de ahí he hecho más documentales. Y los documentales que he hecho tienen que ver con nosotros que somos. Porque el cine, como te dije, es el arte que consolida, que hace, que crea el nosotros, que junta.
Todo arte permite eso, la música y el cine también, y genera también pertenencia, porque tú te identificas con ese drama humano. Eso es en mi geografía, eso es en mi región, eso es en mi barrio, y entonces genera pertenencia, ¿no? Y de alguna manera he tratado de cumplir con esa realidad del arte cinematográfico, ¿no? Que en el caso del Ecuador ha sido un despertar demasiado tardío. El Ecuador tiene ley de cine después de 116 años de nacimiento del cine en el mundo. ¿Ya? Entonces, si algo mezquino ha habido en la historia del arte en el Ecuador, es precisamente el tratamiento o el no tratamiento o el ignorar al cine como un arte al cual tiene derecho el alma de un país, de un colectivo o de una comunidad. Y no se diga en el caso del Ecuador, que es un país diverso, de las múltiples comunidades que le habitan. Entonces es un derecho que todavía no se cumple. El arte es un derecho de al cual deben acceder todas las comunidades. Y historias de migrantes, historias de obreros, historias de voces de madres, historias de INTA, historias de la minería, del extractivismo. ¿Qué hilo conductor hay? Mostrar todo eso, mostrar todas las desgracias de la sociedad, denunciar, es un cine también de denuncia el que tú haces. Digamos que hay denuncia, obviamente, pero lo que busco es que no se olvide. El Ecuador es un país que tiene el olvido como memoria. Es decir, cada gobierno inaugura el Ecuador. Cada 4 años inauguramos el Ecuador. Ya tenemos patria, nos dijeron alguna vez, cuando yo sabía que teníamos patria desde hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Y esa práctica del olvido como memoria nos ha pasado factura, y por eso estamos como estamos, por eso elegimos lo que elegimos como autoridad, como gobierno, como asamblea, como todo lo que significa con la construcción del Estado, porque es la sociedad la que construye el Estado, y es una relación dialéctica con el Estado que se va construyendo la sociedad. Pero en el caso del Ecuador, el Estado es encargado de que la memoria sea un abstracto, sea un olvido. Y entonces el cine y la fotografía en sí mismos son memoria. Entonces lo que yo busco es eso, que por lo menos quede la memoria, quede la huella de que hubo esto, de que hubo resistencia a la minería, de que hubo resistencia al extractivismo, de que se le recuerda a Jorge Enrique Adum, que se le recuerda a Gartelman, personajes de nuestra vida como país. Y eso es parte del quehacer del arte cinematográfico. Al desconocido Conejo Velasco, ¿no? También. Prácticamente. También. Desde los medios académicos más nuevos, capaz que ni le conocen. No, obviamente. Y así te puedo enumerar. Los personajes comunes tienen historia, y eso interesa a la gente, y eso nos hace ser pertenencia, nos hace ser nosotros. Nos cohesiona la memoria necesaria contra el olvido y a la vez contra el poder, porque el poder, por supuesto, quiere borrar y reinventar y reinventarse, ¿no? Para mantenerse como tal. Conversamos con el gran cineasta, el amigo Pocho Álvarez. Querido Pocho, entrando ya en la materia, ¿cómo se vincula el cine y la educación? ¿Desde qué diversas aristas se podría mirar relaciones entre el cine y la educación? Bueno, el cine como parte de la actividad artística de la humanidad es en sí mismo un ejercicio de educación, de conocimiento y de cultura, del conocimiento de otras culturas, del conocimiento del otro que nos habita y del conocimiento de la historia. Entonces, en esa medida, es un ejercicio que incide en la educación de la comunidad o de los seres humanos, de una forma masiva, individual y masivamente, porque el cine llega
en una sola proyección, digamos, a más de 10 personas, ¿ya? Y aparte de eso, el cine en su propio desarrollo ha ido generando una presencia cada vez mayor a través de la imagen, como un lenguaje, ¿ya? El cine desarrolla aquello que se llama el lenguaje audiovisual, ¿no? Que ahora es parte de nuestro quehacer permanente, ¿no? De hecho, la única prueba de la realidad es la imagen. Y ahora esta puede estar cuestionada por la inteligencia artificial, ¿ya? Esa es una realidad cierta. Pero la evidencia de un hecho es la imagen. Y la imagen es una sintaxis, un relato, una narrativa que construye y recrea historias ciertas o inventa también historias posibles, ¿ya? Es la imaginación también el cine. Entonces, en ese sentido hay una relación directa con muchos otros campos de la actividad humana, como puede ser la educación, no solo la educación artística, sino la educación de la historia o sobre la historia, la educación de la geografía o sobre la geografía, la recreación de la literatura o con la literatura, ¿ya? La recreación de los artistas, de los pintores, por ejemplo, ¿ya? De todos los personajes que han hecho historia en tu país y en el mundo. Entonces el universo, el abanico de espacios que toca el cine es múltiple. Por eso le llamaban el séptimo arte, porque el cine se nutre de todas las artes, se nutre de la literatura, se nutre de las artes escénicas, la danza, la música, en fin, de todas las artes, la arquitectura, ¿no? Y entonces en esa medida es una síntesis, ¿ya? Que además junta la tecnología. Y ahora, en el siglo actual, en el siglo XXI, el lenguaje audiovisual es un lenguaje común que inclusive ha cambiado el modo de comunicación, que inclusive ha generado, digamos, efectos como por ejemplo el reemplazar la lectura de letras, de palabras, de libros, con la lectura de la imagen. Entonces, en ese sentido, es un elemento que contribuye como arte profundamente a la educación. Profundamente, nacemos leyendo imágenes, ¿no? Antes de saber leer letras, leemos imágenes, interpretamos lo que vemos. Sí. Y sin duda para procesos como la misma lectura, procesos motivadores pueden ser pedazos de películas, ¿no? Sí. Que te motivan y que te incentivan a saber más y lees, o sea, vas a leer y a investigar, a profundizar esa imagen o esa secuencia cinematográfica que te impactó, ¿no es cierto? Sí. Ahora, decimos un poco la educación es la encargada de reproducir la hegemonía, por un lado, y por otro lado es la encargada de cuestionarla también. Las dos caras de la educación. Desde esto, ¿podríamos decir que se educa desde el cine? Verás, creo que educar en términos académicos no, pero educar de una manera informal, desde lo que se dice el relato de la imagen en movimiento, sí. El cine ha generado de alguna manera un culto sobre determinadas actitudes, acciones o formas de ser de una comunidad, de una nación o un ser humano, ¿ya? La industria, ahí viene la antinomia del arte, la industria cinematográfica es culpable en alguna medida de la persistencia de la violencia como una conducta a la cual hay que levantarle un cierto culto. Y entonces la industria cinematográfica se ha encargado de
de crear ese culto sobre la violencia, sobre matar, sobre la muerte, ¿ya? Y ese es un peso muy grande que tiene la industria, no el cine, sino la industria cinematográfica de Hollywood, por ejemplo, que es un motor de hacer billetes a través de eso que llamamos películas de acción, ¿ya? Donde irresponsablemente la vida es como un tintero, ¿no? Si pones tinta y botas tinta, ¿no? Matas como comer una pera, comer una manzana, ¿no? Y eso ha generado, de alguna manera, una conducta, sobre todo en los niños, de entender que la violencia es una práctica que se la debe ejercer. Se la magnifica, sí. Se la glorifica también, ¿no? Sí. Series así del Pablo Escobar, ¿no? Por Terrible ejemplo. individuo, Claro. pues se lo pone en una categoría Por ejemplo, de héroe, ¿no? Claro, exacto. Sí, pues, a ningún productor de la industria cinematográfica se le ocurre hacer una película sobre el maestro que le educó, que tiene una vida ejemplar, para ponerte un ejemplo. Porque es muy aburrido, comillas, muy aburrido. Los coristas, por ejemplo, la película francesa, ¿no? Claro. Podría ser. Y entonces, claro, da mucha plata conocer la vida de un delincuente, porque tiene mucha acción. Y porque además vos puedes edificar el idilio que los jóvenes pueden tener con ese ejercicio. De hecho, aquí en el Ecuador se generó ese fenómeno con el cine, el famoso cine guerrilla, que se dio en Manabí, en Chone, precisamente. Sí. Y la realidad, por esto digo, la imaginación de la realidad le suele poner rabo a la realidad imaginada, como sabe decir un poeta. Uh-huh. Nadie se imaginó la violencia que tenemos ahora, de los que hacían las películas de la violencia en Manabí. Sí, la Virgen de los Sicarios, etcétera. Nadie se imaginó lo que hoy estamos viviendo, y ahí en la misma provincia. Entonces, claro, ahí viene la responsabilidad de lo que significa ser artista. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca el arte, tu arte? ¿Ya? ¿Cuál es tu responsabilidad como artista, con tu sensibilidad, con la comunidad, su historia y sus sueños, el mañana? ¿Ya? Eso no quiere decir que la violencia no deba ser tratada o mostrada. Ya, o... Ya. De lo que se trata es de tratar, digamos, de que todos los temas, todo el abanico de los temas que hacen la vida del ser humano o de una comunidad sean tratados por el arte, sí, pero que no sean, digamos, degenerados en términos de un culto por una sola actividad o actitud que es la que puede dar billete. Claro. Y bueno, tú mencionabas justamente esto, ¿no? Las industrias culturales, que es desde hace, bueno, que es el Horkheimer, Adorno, ya hablaron en su tiempo, pero han tenido preeminencia. Hollywood es un monstruo que invierte millones para sacar cientos de millones de utilidades. Y hay fenómenos actuales como que han seguido, ¿no? Industria cultural, la globalización. Tienes las plataformas, tienes Netflix, unos productores en todo lado, Netflix, Alemania, Netflix, Argentina. ¿Cómo es el cine en este tiempo, en estos tiempos de plataformas, de aceleración, de industria cultural, de sociedad líquida, siguiendo a Bauman? El cine, digamos, en su esencia de producción no ha cambiado. Ha cambiado la tecnología de impresión de imágenes en movimiento. Antes se lo hacía en una cinta de acetato con una capa fotosensible. Ahora se hace en unos chips que graban una lógica numérica aritmética que representa imagen, color, etcétera, etcétera. Y eso se llama el mundo digital. Entonces las cámaras mecánicas
que habían antes, electromecánicas, ahora ya no existen, ahora todas son cámaras digitales que imprimen imágenes digitales. Ese es el primer gran cambio, el primer gran salto. Tecnología. La tecnología cambió. Al cambiar la tecnología, también cambia la forma de llegar con las imágenes, con el producto o con el arte cinematográfico al público, al espectador, a la comunidad. No. La primera forma de llegar hasta tu domicilio fue la televisión, ¿ya? Que era una pantalla colectiva que veía la familia fundamentalmente. Que veía el barrio. Y en muchos casos también el barrio, ¿ya? Antes de que se masifique. Exacto. Y ahora no, ahora la posibilidad de ver cine es individual, es como leer un libro. ¿Ya? Pues, ahora la pregunta, ¿qué película has visto? Ya no te dicen, te has ido al cine, me explico. Y eso no quiere decir que no el espectáculo de las salas de cine se extinga. No, yo no creo que se vaya a extinguir. Es como el libro, que dijeron que el digital lo suplanta. Que ese libro digital lo iba a eliminar, pero no. Siempre el objeto va a perdurar, porque es un objeto maravilloso, el libro como tal. El ser humano no es virtual, es tangible, necesita tocar, ver. Esa es la realidad. Entonces sí, hay un cambio tecnológico y hay un cambio de actitud y de relación de las personas con el arte cinematográfico. Creo que eso se va a ir profundizando mucho más, porque además de lo que te menciono, el cine ha desarrollado otro tipo de lenguajes que se llama el lenguaje audiovisual ahora, ¿no? Entonces ha cambiado. Ahora está el TikTok o está el podcast, está todo lo que significa la imagen, la sobresaturación de la imagen en las redes, ¿ya? Entonces todo eso es parte de un fenómeno complejo en donde el lenguaje audiovisual y la tecnología juntos han variado, han cambiado la forma de acceder a la educación, ¿ya? Y la forma de entender lo que significa los contenidos, ¿ya? ¿Qué quiero decirte con esto? Es decir, ahora, de lo que yo entiendo, no soy educador ni pedagogo, pero de lo que yo entiendo, los jóvenes ahora buscan, a través de las redes, de ese inmenso espacio de conocimiento, buscan conocer aquello que les interese y elaboran su propio pensum, por decirlo así, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, que a mí no me interesa esto que me va a dar la universidad, yo mismo me pongo a investigar y las redes te dan esa posibilidad. Y son ellos los que van elaborando su propio pensum o su propia forma de educarse. ¿Ya? Y es una realidad. Y además ha habido otro cambio de actitud, que es la masiva exposición del yo como influencers de una sociedad, ¿no? Hay ahora materias en cómo ser influencer que te dan en comunicación. Hay imaginarios de estudiantes de colegio que dicen, ¿quieres ser médico, abogado? No, quiero ser influencer. Sí, ya quiero ser influencer. Porque entonces gana un montón de plata también, ¿no? Exacto, y además porque es una respuesta rápida a la vida actual y por lo tanto a la necesidad de recursos, ¿ya? En sociedades deprimidas como la nuestra, en donde tú pasas 5 o 6 años en la universidad, sales al desempleo más absoluto. Entonces, ¿para qué estudié? Si tengo un amigo que es influencer y anda en un carro chino de último modelo con todos los chíchares. Entonces, claro, esas contradicciones son brutales, ¿no? Y eso ha generado, de alguna manera, un despertar desde otra orilla, desde otro ángulo, ¿no? Esa intersección que hay entre la tecnología y la conducta humana que se modifica por la tecnología es brutal. Si yo te pregunto, o nos preguntamos, ¿qué invento ha cambiado radicalmente la vida de los seres humanos en el planeta?
es el celular. Y el celular es un ejercicio de imagen. Y el celular te permite conectarte con imagen con tu familiar que está muy lejos, en Nueva York. En Nueva York. ¿Ya? Y el imaginario de cómo estará ya se perdió, ya lo tienes ahí. Y le sientes cerca. Y la añoranza se transforma en concreción. ¿Ya? Entonces, añoras de otra manera. Pero sí le ves y eso satisface y calma las audaces, como dicen los brasileños. Entonces, cuando pierdes el teléfono, pierdes la memoria ahora. Pierdes las redes, y te sientes desprotegido totalmente. Entonces, la dependencia que ha generado la tecnología con el ser humano ahora es mucho mayor. Y los jóvenes, como tú decías, nacen leyendo la imagen. Y al nacer leyendo la imagen, su alfabetización es audiovisual. Y todo eso les lleva a entender a través de la imagen una nueva forma de autoeducarse. Pero, y al mismo tiempo te conectas con el celular, con tu familiar en Nueva York, pero a la vez puedes estar totalmente imbuido en tu intimismo y no acercarte al que está físicamente al lado tuyo. Claro, ¿no? Obviamente. Es un disolvente de la sociedad. De la sociabilidad. Exacto. ¿No? O sea, ¿te acuerdas a veces antes estabas en el bus y conversabas del clima, conversabas de esto y empezabas a dialogar? ¿No? Y te despedías, o a veces te pedías el teléfono también. Pero ahora no. Hay espacios individualizados. Claro, es la burbuja, es la creación de la burbuja personal en donde resuelvo todo. Resuelvo mi protesta a través de las redes. Y me conformo con ello. Exacto. Además. Resuelvo mi desconocimiento en las redes, porque es las redes la que... Y ahora es mucho más, y la inteligencia artificial. Cuéntame qué pasó en el mundo. Y la inteligencia artificial, por el algoritmo que te detecta cuál es tu interés, te satisface. Y generas seres humanos indolentes, conformistas y felices de estar en una burbuja individual. Entonces, sí, ha alterado mucho la condición de lo que significa el nosotros. Y el nosotros y también esos mensajes cortos, pequeños, ¿no? Un TikTok, un mensaje corto, superficial, muy usado por los políticos. Los políticos ya no ganan con los programas de gobierno, sino con los mensajes de impacto. Claro. En TikTok, mostrándose guapos, con una esposa bellísima y etcétera, ¿no? Sí, entonces, contrario a una narrativa larga que como la tiene el cine, ¿no es cierto? Totalmente contrarios a esa narrativa larga, ¿no? Ahora buscan los mensajes de pastilla muy cortos que generen, no te puedo decir conceptos, sino que generen a través de eslogans, ¿ya? Respuestas que conduzcan a su interés, ¿ya? A su interés con el famoso algoritmo que genera un entorno para venderte, además. Exactamente. Cosas. Y en todo este entorno, con estas dificultades, con las redes, con el TikTok, con una ley de cine que ha ido como gato panza arriba, para usar una expresión, con los recursos para la cultura mermados cada vez más, porque nunca han sido excesivos, pero ahora menos. ¿Y cómo es hacer cine en el Ecuador? ¿O cómo ha significado hacer cine en el Ecuador? Tú que lo haces desde hace tanto tiempo. Bueno, verás, digamos, el Ecuador país, el Ecuador Estado Nacional, o Estado-Nación, como quieran llamarlo, está en deuda no solo con el cine, sino con el arte y la cultura, ¿ya? Es una materia que ha reprobado permanentemente, ¿ya? Primero que nació muy tarde como Estado-Nación para entender cuál es una política pública para el arte y la cultura en este país, ¿ya? La primera
manifestación de interés para generar una gestión pública desde el Estado para la sociedad civil fue en los años 30, con Arroyo del Río, que crea la Casa de la Cultura del Ecuador. Y después eso se desarrolla con fuerza en el año 44, después de la Revolución de Mayo, y es Benjamín Carrión el que logra que Velasco Ibarra, que ese gobierno y esa efervescencia de cambio y de revolución les permita crear lo que ahora se llama Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una premisa que siempre me pareció interesante, ¿no? Que es una institución de carácter público, autónomo del gobierno, con independencia administrativa y de elección de autoridades, pero parte del Estado, es decir, con presupuesto del Estado. Y esa fue la estructura de la Casa de la Cultura, única en América. Cuando se crea esto en el año 44 era único, era una experiencia interesantísima, ¿no? Y eso permitió el desarrollo, digamos, o el conocimiento de que en el Ecuador habían escritores de la costa que hicieron un movimiento que se llamaba La Costa, ¿ya? Eso permitió que se imprima Huasipungo, que se imprima los 5 como un puño. Los 5 como un puño de Guayaquil. ¿Ya? Y así te puedo enumerar, que se conozca a los autores, a los escritores. Ya, eso fue importantísimo, pero estamos hablando ya de años 50. ¿Ya? Y de ahí para adelante, ¿ya? La Casa de la Cultura va de tumbo en tumbo, ¿ya? por digamos, ausencia de presupuestos y lo que ha sido un mal, la marginalidad a la que ha sido sometida la cultura y el arte en el Ecuador, ¿no? De eso no hemos salido. Entonces, si te hago una suerte de línea de tiempo, la ausencia ha sido lo que más ha perdurado en lo que significa el hacer de la cultura y el arte en el Ecuador. Cuando crean esa novelería que se llamaba Ministerio de Cultura, que desaparece igualmente como una novelería, generando caos también, ¿ya? Su accionar siempre fue cuestionado. Yo le cuestioné permanentemente al Ministerio de Cultura porque realmente no servía. El Ministerio de Cultura ha tenido casi va a tener 20 años de creación, ¿ya? Pero digamos que tiene 18 años de creación. En estos 18 años ha tenido 16 ministros, 13 ministros fijos y 3 encargados. Entre esos el que fue presidente, un candidato a la presidencia que se encargó de hacer un reglamento récord en 30 días de la Ley de Cultura, que es malísimo, ¿ya? Entonces, todo eso ha significado, digamos, lo que estamos viviendo, un caos. En el caso del cine fue más doloroso, porque nosotros desde el 1977 empezamos a luchar por la ley de cine, cuando se fundó Asocine. Y luchamos casi 30 años, hasta el 2006 que se logró que se cree la ley de cine. Y la ley de cine desaparece con la ley de cultura. Desaparece exactamente a los 10 años, lo desaparece. Y lo vuelve parte del Ministerio de Cultura, es decir, parte de la burocracia del Estado al cine. ¿Y qué significa eso? Pérdida de autonomía, pérdida de independencia, no somos gestores de nuestro propio quehacer, no somos ni siquiera planificadores, peor, actores que podemos tomar o estar en la toma de decisiones. Entonces es un retroceso. Eso significó aquello que llaman en derecho, y que no se supone que los derechos son progresivos, pero aquí hubo una regresión en derechos. ¿Ya? Y ahora
hay otra novelería que se eliminó el Ministerio de Cultura, entonces es el ICA el que quiere presentar y el Parlamento una ley de cine. ¿Ya? Y vos dices, que yo ya me leí, y son penosas, porque ¿quiénes tienen que intervenir o a quiénes tienen que consultar? A los actores, pues, a los que hacen cine. ¿Ya? Pero bueno, este es el país de las contradicciones y de las paradojas. Entonces, hoy estamos hablando de una ley de cine. Ahora, ¿cómo se hace en estas circunstancias cine? Te puedo decir que hay una política pública de entrega de fondos, ¿ya? Cada año se entrega fondos. El Estado ecuatoriano ha entregado a los cineastas llevamos a 20 años de la ley de los fondos concursables, porque eso nació con la ley de cine, ¿no? Eso fue en el 2006, antes de que aparezca el gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchos se confunden, ¿no? Pero nosotros fuimos antes que el Ministerio de Cultura, que alguna vez tuve que decirles, ¿no? Y entonces los fondos concursables, más o menos se ha invertido 20 millones en todo este tiempo. Y ya es tiempo de hacer una auditoría, una fiscalización y ver por qué no se ve el cine ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que tú inviertes en producción, ¿ya? No en comercialización. No inviertes en difusión. Entonces, el cine se sostiene en 3 patas, como un trípode en donde se sostiene la cámara, que es producción, que significa ideas, que significa gestión. Por otro lado, el público, que significa difusión, distribución, y por otro lado, la política pública que le sostenga. Eso es todo. Pero al sostener al cine, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Impulsando a las otras artes, porque el cine trabaja con los músicos, exacto, invita a todas las artes a trabajar, ¿ya? Entonces, si no ve el público ecuatoriano su cine, porque no hay dónde ver, entonces estamos mal, pues. Estamos en una pata. Y en casi vamos a tener 20 años de fondos concursables. No hay una sola sala de cine, de estreno, de cine ecuatoriano. No hay una plataforma pública de estreno en streaming o en línea de cine ecuatoriano. Hay iniciativas privadas como Cholo Plus, por ejemplo, en donde puedes ver cine ecuatoriano y donde la gente va a ver cine ecuatoriano. Pero esa es una iniciativa privada que tampoco le apoya el Estado. Entonces vos dices, ¿cómo nos desenvolvemos? Con muchas ganas y, como siempre, en la marginalidad. Estamos conversando con Pocho Álvarez sobre educación y cine. En efecto, un panorama triste, pero aún así hay producción de cine ecuatoriano, de cine, hay festivales que se realizan también. Volviendo al tema de la educación, Pocho, decías, el cine per se no educa, pero hay un cine que deliberadamente quiere educar. ¿Tú has escuchado que trascienda y que vaya hacia hacer aquello? Bueno, sí, han habido producciones. Cuando tú me decías que cuántos cines hay, verás, en la medida que hay autores, hay distintos cines. También otra clasificación, ¿no? Es una mirada propia, distinta una de la otra, ¿ya? Por eso es la clasificación entre ficción y documental. Pero en los distintos géneros, ¿no? Tanto en el documental como en el cine, vos puedes dar acento a la didáctica, ¿ya? Hay unos cines que son películas, perdón. Hay películas que son deliberadamente didácticas. ¿Como cuál, por ejemplo? Déjame te termino la idea. Deliberadamente didácticas en función de la alfabetización, para ponerte un ejemplo, ¿ya? En donde utilizas el lenguaje cinematográfico en combinación con la educación de analfabetos, para poner un ejemplo, ¿ya? O para la lectura también,
Entonces ahí tienes una obra cinematográfica que puede y aborda didácticamente el tema de alfabetizar. Y han habido casos que muestran digamos, esas necesidades y esas respuestas. De igual manera, hay otro cine que educa ideológicamente, ¿ya? De esos ejemplos hay muchos, porque ahí hay mucho más billete. Claro. Entonces tienes ahí, por ejemplo, el nacionalsocialismo, los alemanes, Goebbels, que se hicieron las películas para exaltar primero el patriotismo, la Großdeutschland, ¿ya? Justificar ideológicamente, ¿ya?, la necesidad de cerrar filas entre los arios, ¿ya?, que es lo mismo que hace Israel, es exactamente igual, ¿ya? Y entonces ese cine actúa didácticamente, no en el campo de la educación, pero te educa ideológicamente, te marca el terreno donde debes tú estar y te anula también en tu sentido crítico, que ese es el otro cine que hay que hacer, inculcar en los seres humanos, inculcar desde la educación formal el sentido crítico sobre uno mismo, sobre la vida. Eso que decía la generación de los 70, hay que ser inconformes, inclusive con nuestra propia conformidad. Uh-huh. Es claro, como tú lo manifiestas, ¿no?, la dimensión ideológica, que es uno de los ejes de la educación, o sea, premisar la ideología o cuestionarla, la hegemonía, la ideología. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, en cambio, el otro campo, si es que se quiere, tú mencionas un campo del nacionalsocialismo, por ejemplo, Glauber Rocha, Miguel Litín, otros cineastas latinoamericanos, podría decirse que hay un cine también, o se ha hecho un cine comprometido con la educación popular. Verás, por supuesto que hay una respuesta desde las necesidades, ¿ya? Y las necesidades implican generar obras que permitan el despertar de las conciencias, ¿ya? Y de eso se trata como arte. Es decir, el arte es luz e ilumina en los espacios donde al ente oficial, a cualquier ente oficial, sea religión, militar, Estado, le encanta tapar, sembrar oscuridad, y el arte interviene con la imaginación, que significa también en distintas formas. Para despertar lo que decías también, ese sentido crítico. Exacto. Que es tan complejo y tan difícil para el poder, ¿no? Exacto. Para el poder y para el sentido de lo que significa crear equidad en el mundo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el mundo se compone de seres extraordinarios, que son los que tienen billete, y los ordinarios, que somos unos idiotas que no hemos podido hacer billete. Y que porque votamos por esos ya somos un poquito como sí, ellos. Nos acercamos un poquito más. Ya. Entonces, esa forma de entender el mundo debe ser cuestionada, y el cine lo cuestiona. Entonces, cuando tú hablas de los autores latinoamericanos, obviamente es una corriente que nació precisamente como respuesta a ese ejercicio de industrialización que se venía dando y desde Hollywood, ¿ya? Ese cine industrial con la receta del éxito, ¿no? Y que también en la industria mexicana también se venía dando con los famosos charros mexicanos, que eran, Negrete, sí, que eran muy, muy simpáticos, pero eran asimismo una concepción donde se exaltaba la violencia, al machote, al hombre macho, el hombre fuerte, y la mujer sumisa y la mujer objeto de disputa entre dos machos, ¿no? Yo me acuerdo algunas películas haber visto de niño de eso, ¿no? Y ese cuestionamiento a ese cine nace por las necesidades
de lo que te decía, de generar una imaginación que cuestione, una imaginación rebelde que cuestione creativamente a una realidad que debe ser cambiada y que tenía que ser cambiada. Y si el cine es un instrumento de cambio, tiene que ayudar a cambiar, tiene que ser luz, no ser un instrumento de la oficialidad, no ser un instrumento, digamos, de los poderes, sino es un instrumento de la vida. Y en esa medida, siempre, si hablamos del cine como arte, encontraremos esa naturaleza de respuesta. Así que te vengan a la mente, ¿qué películas deberíamos ver con nuestro radioescuchas de ese corte? Así, más que te vengan. Verás, yo del cine ecuatoriano yo siempre recomendaría ver Ratas, Rateros y Ratones, me parece importante. El documental Con mi corazón en Yambo, ¿ya? Es básico para entendernos, ¿no? Para entender cómo fuimos, hay muchas películas, ¿no?, que podíamos ver. Los hieleros del Chimborazo, ¿no?, es una película icono. Y de las nuevas películas que han habido y que se están mostrando, ahí tienes Chusalongo, que es interesante. Sí. ¿Ya? Puedes tener cuestionamientos, pero es interesante. No, la vi, me gustó mucho. Eso en términos de lo nuestro. En los términos del cine mundial, hay muchos, pero sobre todo en los términos del cine latinoamericano, Memorias del Subdesarrollo, por ejemplo, del Solanas, o como Fresa para Chocolate, es maravillosa esa película también, que toca el problema del homosexualismo, ahí en Cuba. Uh-huh. La Hora de los Hornos también, una película argentina de los años 60 de Getino y Solanas, ¿no? Ya fallecieron ambos. En fin, yo creo que es muy larga, tendría que venir con una lista. Creo que con esas tenemos tarea, porque coges la plataforma de Netflix y tan ves, y realmente no hay excepcionales películas simpáticas, ¿no? Verás, hay algunas series documentales que son interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, estoy viendo yo una serie que se llama Vietnam, punto de inflexión de la historia. Es una serie crítica a la presencia militar, al genocidio que hicieron los gringos en Vietnam. Uh-huh. ¿No? Y te demuestra además que los Estados Unidos en su historia siempre ha sido un país peligroso para la humanidad. Y ahí mismo lo mencionan, estoy citando unas 2 frases que me parecieron así remarcables, ¿no? Decía que ese país se construyó con el sueño de la democracia y la libertad, por un lado, y también se construyó con el sueño del genocidio indígena, y de la destrucción y de las guerras permanentes, por otro lado. Y esa es la realidad de los Estados Unidos. Y cuando se habla del conflicto actual en Medio Oriente, son los Estados Unidos vestidos de Israel los que están metidos ahí. Y es Israel en los Estados Unidos lo que hace que se actúe así. El poder económico que tienen los sionistas en Estados Unidos es impresionante. Sí. Y político, ¿no? En la administración Trump. Claro. Entonces es una tragedia la que se vive ahora, pero sí se puede ver en Netflix buscando películas interesantes. Y hay otra que tiene que ver, que te voy a mandar, ¿ya? Es la historia de una profesora en Holanda, me parece que es, ¿ya? Que era aficionada a los libros en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y es la historia como ella forma un club de libros
como una forma de pasar ese tiempo espantoso de la guerra. Es una historia muy tierna, muy linda. Te voy a mandar ese título. Gracias. Sin duda, importante conocer estas dimensiones del cine, estas dimensiones y las potencias también del cine, no solo en la educación, también en la sociedad, también en el desarrollo del pensamiento crítico. Sería muy chévere seguir conversando. Estamos llegando al final de este programa. Antes de cerrar, mi querido Pocho, ¿qué quisieras referirte? ¿Qué quisieras contarnos? ¿Algo que quisieras subrayar o algo que no hemos tocado? Primero agradecerte por este espacio de conversación que rompe los silencios. Yo creo que uno de los aspectos que nos cubren de una manera gris, no solo al Ecuador, sino al mundo, es callar. Vivimos un tiempo de violencia, de guerra, similar al que se dio hace mucho tiempo. Muchos historiadores lo comparan con los años 30, ¿ya? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Y también yo, como me metí a ver esta cuestión de Vietnam, es un poco eso también, pero en Vietnam había protesta, había bronca, en el mundo había una bronca a los artistas, ¿eh? Ahora eso es cada vez más callado y las protestas son aisladas, y la condena al genocidio que existe en Palestina por parte de Israel, que hay que decirlo en voz alta, debería hacernos pensar y exigir que el gobierno del Ecuador se aleje de la peste que significa tener relaciones con Israel, y habría que al presidente actual decirle que meta las manos en Creso para que no le contagie de ese virus que significa ser genocida. Y esa es una realidad que inclusive ha llamado a las iglesias, no lo estoy diciendo yo. Eso, por ejemplo, hay que romper, y agradezco que haya la posibilidad de hablar en voz alta. De hablar en voz alta, de romper el muro, efectivamente. Antes de cerrar, una curiosidad, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás creando? ¿O es todavía una sorpresa? Verás, lo primero que estoy haciendo es resolviendo la sobrevivencia, como todos. Así es. Que cada vez es más compleja. Verás, tengo un par de proyectos que estoy escribiéndolos, y tengo otro proyecto que tiene que ver con nuevamente el tema de INTAG, el tema de la presencia minera con este gobierno se ha vuelto cada vez más complejo en las comunidades. Entonces INTAG es un ejemplo de lucha y hay que apoyarle. Y creo que a todas las comunidades que luchan contra la minería, legal e ilegal, que es lo mismo, hay que ayudarles. Entonces estoy en eso. Perfecto. Apoyar el antiextractivismo, apoyar a INTAG, como nos dice Pocho. Hemos llegado pues a la culminación de este diálogo, de este programa, Rompe el Muro de hoy jueves, Educación y Cine. Y les agradezco como siempre por estar con nosotros, acompañándonos cada jueves por Radio Voz Andina Internacional. Gracias por supuesto a Tito Chela, que está siempre apoyando la producción de este programa, por supuesto a Pocho, que nos ha acompañado esta noche. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría. Nos vemos el próximo jueves a las 19:30 en otro Rompe el Muro. Buenas noches.